Julio Bárbaro es licenciado en Ciencia Política. Fue diputado nacional en 1973 y en 1983, secretario de Cultura de Carlos Menem y titular del CONFER durante el gobierno de Néstor Kirchner. En Juicio a los 70, cuestiona la actuación de Montoneros y la lucha armada. Eduardo Josami es escritor y militante político, detenido durante la dictadura militar. Fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Autor de una biografía de Rodolfo Walsh, Dilemas del Peronismo. Es su último libro publicado. Bueno, yo empezaría por hablar, leyendo los dos libros uno ve puntos de vista muy distintos y también muchas coincidencias, muchas similitudes. Empezando por el origen, los dos provienen de familias no peronistas, eran muy jóvenes en el año 55 y el primer interés político, digamos, que tuvieron fue el gobierno de Frondizi. No me equivoco, ¿no? ¿Fue así? No, coincido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora, después Julio Bárbaro adhiere al peronismo, milita en Guardia de Hierro a fines de los 60, y Eduardo Josami se acerca al peronismo, como tanta gente, viene desde la izquierda y se acerca en el año 73. Uno lee Guardia de Hierro, vamos a empezar por ahí. Tiene como una imagen, yo por lo menos, mi imagen de Guardia de Hierro nunca fue muy positiva. No tiene por qué serlo. Ah, no bueno. merece que... Vamos a aclarar Yo era ese punto. presidente de la Liga Humanista en el 66. Sí. Y entro a Guardia en el 69. Todos entramos al peronismo por Raimundo Ongaro, que fue la vía para mí. Y los dos Para mí citan también a John William Cook en los Y John libros William, mucho. exacto. Sí. Yo después tengo 3 años de Guardia de Hierro, donde no era el único, estaba Cine Liberación. Pero se dice que era de derecha Guardia de Hierro. No era de derecha, lo que pasa es que en su origen era Héctor Tristán, había un montón de gente que no era de derecha. Después se derechiza y mucho. Y vos te vas. Yo me voy cuando en la muerte de Perón me voy de guardia. Con la muerte de Perón. Pero antes de llegar a la muerte de Perón pasaron muchas cosas, así que vamos de a poco. Me gustaría escuchar a Eduardo Josami y ese entusiasmo que hubo con la figura de Perón al principio de los 70. Vos citás una frase de Ernesto Laclau que me pareció... ¿Se dice Laclau o Laclau? Laclau debe ser. Yo digo Laclau, pero... Yo digo Bueno, Laclau. digamos No Laclau, sé. ¿ves? Buah. Una frase que me pareció interesante, que estoy tratando de buscar por acá, que hablas del significante vacío. ¿Por qué no explicás un poco eso? Porque es interesante, ¿no? Laclau tiene una explicación acerca de cómo se construyen, en última instancia, cómo se articulan las demandas populares, ¿no? Y uno de los ejemplos que pone en su libro, La razón populista, es precisamente el de la vuelta de Perón en 1972-73. Lo que él dice que eran tan variados los sectores que tenían expectativas en el retorno de Perón y que hicieron suya la consigna de la vuelta de Perón, que eso funciona en última instancia como un significante vacío, en el sentido que cada uno le pone su propia expectativa, sus propios deseos. La subjetividad de cada uno. Lo que, Perón estimuló ese juego, digamos. Perón estimuló ese juego, y la conclusión que de alguna manera saca Laclau, y yo desarrollo también en el libro, es que eso fue formidable para obtener la vuelta de Perón, porque se acumuló tanto poder atrás de esa consigna que era absolutamente imposible para el gobierno militar de entonces resistir esa demanda. Pero fue más complicado para gobernar, porque precisamente se constituyó un bloque muy heterogéneo en torno a la figura de Perón. Absolutamente heterogéneo. ¿Qué decís de esto, Julio? No, que no es solo Perón. Los grandes jefes, desde Mao Zedong a De Gaulle, Churchill mismo, son aquellos que en la dispersión se necesita una unidad, y la unidad se da a una persona. Pero esto no quiere decir que esa persona pueda resolver las contradicciones que asume o integra. En vida de la persona, él conduce y es lo aceptado. Muerto Perón, esto estalla y no queda nada. Ahora, ¿qué pasó? El apoyo de la juventud peronista a Perón lo veían por ahí como un instrumento para la revolución. Y de golpe Perón no era un revolucionario, eso lo marca bien Julio Bárbaro, ¿no? Sí, yo no sé si como un instrumento, pero evidentemente había la idea de que ese proceso que se iniciaba con el retorno de Perón iba a profundizarse en un sentido revolucionario. Los grupos que después terminaron en Montoneros tuvieron primero una visión tal vez, digamos, demasiado... de algún modo se fabricaron un Perón que no era exactamente el Perón de la realidad, digamos,
Y después, tal vez como consecuencia de eso, hubo una postura, a mi juicio, excesivamente dura en el debate con Perón y el enfrentamiento a Perón. Ahí es donde empiezan a disentir los dos libros, ¿no? Yo lo que acuso es que la violencia, cuando la juventud toma la violencia en la democracia, sí, la violencia en la dictadura era absolutamente legal o legítima. Y la violencia en la democracia, que es cuando le renuncian a Perón, y le renuncian por la idea de que no hay que reprimir la violencia. Y no se puede ser democrático, poder y violento a la vez, ¿no? ¿Cómo vivir? Sí, yo haría un matiz en relación con esto. Yo creo que efectivamente había una legitimidad de la violencia cuando se utilizaba para enfrentar a la dictadura y para reclamar la vuelta a un gobierno constitucional, que esa misma violencia perdió en el año 74, por ejemplo, cuando los montoneros vuelven a tomar las armas. Creo que eso fue un error. Primero con la muerte de Rucci. Claro, la muerte de Rucci no se hace pública, pero después hay ya un pronunciamiento público y una actividad más sostenida. Lo que creo que esto no implicaba necesariamente abstenerse de plantear diferencias o críticas o una posición diferenciada, digamos, dentro del movimiento peronista. Es decir, me parece que las únicas alternativas, no viéndolo ahora retrospectivamente, no necesariamente tenían que ser o pasar a la acción armada nuevamente, como se había hecho contra la dictadura, o adoptar, digamos, una postura ortodoxa en relación con la conducción del movimiento. Creo que la juventud en ese momento representaba una corriente con definiciones propias, que hubiera sido interesante, tal vez que eso se hubiera podido procesar en el marco de un debate dentro del peronismo, pero bueno, ya sabemos que la historia no fue así, fue mucho más violenta y las consecuencias fueron un poquito graves. para atrás. Ustedes hablaban de la violencia durante la dictadura. Todo esto comienza con la muerte de Aramburu, ¿no es cierto? Con el asesinato de Aramburu. Como violencia, digamos, la violencia nace la noche de los bastones largos con Onganía. Ahí se hace como fenómeno social porque ingresa a la universidad. Pero y esa es la con la muerte de Aramburu se convierte en un fenómeno. Ese es otro tema. Claro. Pero esa noche, cuando nosotros de la universidad, que discutíamos el precio de la copa de leche y los apuntes, pasamos a leer Regis Debray. Sí. Ahora, todavía estamos pagando la noche de los bastones largos en la Argentina. Pienso que todavía lo estamos pagando. Ahora, pero me refería a este tema, ¿no es cierto? Que se debate también. Yo recuerdo, el momento del asesinato de Aramburu tuvo en muchos sectores mucha aceptación. Bueno, hoy no es así. O sea, ¿cómo lo ven ustedes y con la perspectiva del tiempo, no? Bueno, yo creo que la figura de Aramburu se había transformado en un símbolo de muchas cosas negativas en la historia argentina, ¿no? Pensemos que los fusilamientos de junio del 56 representan un corte en la vida política argentina. No había sido común reprimir ni siquiera los alzamientos militares de esa manera. Este era un movimiento que surgió, estuvo dominado desde el mismo momento que se conoció su existencia. Me parece que eso explica que haya en un país y en un movimiento como el peronismo, que era bastante pacifista, a pesar de que tenía actitudes muy combativas, llegado el caso, sería falsear la historia, decir hoy que la mayoría de la gente rechazó la muerte de Aramburu. Es lo que yo decía, no fue así en el momento. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de hoy, ¿cómo lo ven? La perspectiva de hoy era dictadura. Yo festejé la muerte de Aramburu, no lo puedo negar. No, digo, me dolió la muerte de Rucci. ¿Y hoy qué decís? Bueno, que en la violencia aquella de la dictadura, enfrentar con violencia, yo creo que era lógico. Digo, que tenía una justificación que el problema es cómo no se puede revertir en la democracia. Y yo coincido con Eduardo cuando dice que tenía que haber críticas y posiciones distintas a la de Perón. Tanto que lo digo hoy. Si fuimos capaces de enfrentar a Perón, más tenemos que ser capaces de quedarnos en el peronismo, diferenciarnos de Kirchner. Porque la política tiene riqueza cuando hay posibilidad de crítica a la conducción. Si no, la política es la obediencia de vida, es una cosa de levantar la mano. ¿Cuánto tema? Porque ya vamos a hablar también de la obediencia de vida, que Julio Bárbaro la justifica y supongo que no la justifica
Eduardo Josami. Yo me estoy acordando de otra cosa que decís vos, Julio. Vuelvo un poquito y ya dejamos el tema de la muerte de Aramburu. Vos decís que mucho más símbolo del antiperonismo era Rojas que Aramburu. Y sin embargo, no, para nosotros era más. No, Ajá. bueno, pero se elige Aramburu bien. Para nosotros más bronca. Estaba en le una teníamos postura Rojas. aperturista de Aramburu en ese momento. Esa es la de duda buscar- que queda por la Bueno. historia de Onganía, pero bueno, Sí. es otra cosa. Sí, no, pero vos la ponés Yo la en el pongo, libro sí, sí, como sí, tema la y decís despliego. que también precipita un poco después la represión, etcétera, ¿no? Sí. Eso Es un está. tema que en ese momento estaba en debate. El enemigo, el antiperón era Roja. Pareciera que Aramburu en aquel momento intentaba la salida de que después va a ser la anuncia, pero eso son conjeturas, ¿no? Digo, yo no me agarro de eso para hacer ninguna teoría política. Digo, era como se interpretaba, nada más. Era como se interpretaba. Hay distintos episodios que pienso que Julio Bárbaro tiene una mirada bastante provocadora o que da para el debate, me parece, con respecto a toda esa época, la vuelta de Perón, Ezeiza. Ezeiza sí tengo una mirada totalmente distinta y pude estar 2 noches antes de eso con Paco Urondo, charlando el tema. Ahí sí tengo otra mirada. En Ezeiza habíamos quedado de acuerdo en no acercarse nadie con un cartel para que el pueblo y Perón se encuentren sin la contradicción de la juventud. Eso sí había sido hablado y puntualizado. Y bueno, fue como fue, pero fue un error ir a debatir. Tanto fue un error que los que van a la discusión violenta van sin armas. O sea, no había una concepción de que íbamos a una guerra. Digo, es una dolorosa error Ezeiza. Vos citás el libro de Horacio Berbisque, que es Ezeiza, y estás totalmente en la contra visión de su al postura. revés. Sí. Bueno, yo creo que Julio acaba de decir que la gente que quería acercarse al palco iba desarmada. Esto me parece que demuestra es un dato para ver quiénes son los responsables de un episodio donde hubo muchos muertos, ¿no? Porque una cosa, y no era la primera vez en la historia del peronismo ni en las manifestaciones populares en la Argentina, que se tratara de tener una presencia más importante, de hacerse notar. Esto, de algún modo, no digo que haya sido lo mejor, pero entra dentro de cierta lógica del enfrentamiento político que no pasa en última instancia de los empujones o de los palos, si se quiere exagerar. A mí me parece que desde el palco hubo una planificación de una represión muy fuerte y que, bueno, Ezeiza no fue el enfrentamiento entre dos sectores simplemente, fue, me parece, el intento del sector de Osinde, del lópezreguismo, de algunos sectores de las direcciones sindicales por reprimir de una manera ejemplarizadora, digamos, a la juventud Ahora, Eduardo, yo peronista. tanto coincido con eso, que 2 días antes, todos discutíamos, o se tomaba el palco 2 días antes a tiro, o no se llevaba una bandera. Y esto fue discutido así textual. O sea, o nos corríamos todos y se encontraban con la gente. Obviamente que lo nefasto era el palco y no los que iban con una bandera montonero. Esto está claro. Ahora, yo le pido el mayor nivel de conciencia al que se supone de izquierda. El otro ya sabía la lacra en que estábamos, ¿o no? Yo no tenía por qué dar de comer a Osinde, que era un despreciable personaje. Bueno, pero esos despreciables personajes fueron los autores Los de la autores de matanza. Ezeiza, es cierto. Exacto. Eso sí, eso es así. Julio Bárbaro dice que Cámpora, yo me acuerdo del libro de Bonazo, por ejemplo, el presidente que no fue, ¿no? Que Cámpora fue elegido por Perón para conducir a los jóvenes revolucionarios. Y él, en cambio, se enamoró de ellos. Fue impotente para comprender la lógica del poder en esa etapa. Sí, yo tengo eso. Con todo el respeto que le tenía a Cámpora no podía conducir esa ebullición, que era infinita, ¿eh? Vamos a ser claros, no era... Si yo traigo los aviones con los presos de Trelew, y me acuerdo los debates, ¿cómo hacíamos? ¿Los sacábamos o se liberaban solos? Era porque estaba esta contradicción de que lo que venía de abajo había que permitirlo. Íbamos a desocupar los ministerios, habían ocupado el Ministerio de Agricultura, estaba Giberti, entonces nos llamaban a nosotros, íbamos y hablábamos con la gente. Digo, era una contradicción entre el poder del gobierno y la sublevación. Ahora, vos en ese momento, tu rol, por lo que contás en el libro, no era sencillo, porque tenías muchos amigos en la juventud peronista, pero sentías que eras un poco menospreciado porque estabas contra la lucha armada. Los que no éramos etcétera. violentos siempre fuimos bastante secundarizados. Ajá. Sí, eso era así. Era una época en que el violento era el que encarnaba la figura mítica del salvador de la patria. Y nosotros éramos todos reformistas, creíamos en el voto. ¿Sabes lo que era creer en el voto? Era ser un ser menor en esa etapa.
Por eso hablaba, ¿no?, de la idea de la revolución, la idea de la democracia, que fue en definitiva la idea que trae Perón, eso lo marca también Bárbaro. En el 73, su acercamiento a Balbín, etcétera, y de pronto la idea de la revolución era otra, ¿no? Claro, era una idea que se había gestado no solo por las cosas que pasaron en el mundo, que hacen que en los años 60 Revolución cubana, de algún modo sean los sí, años de la revolución, sino porque en la Argentina también había habido una práctica escasísima de la democracia y una democracia limitada, proscriptiva. Entonces, bueno, evidentemente los sectores que... Es curioso, porque por un lado la lucha por el retorno de Perón era la más democrática de todas las reivindicaciones, era terminar con la proscripción, posibilitar que la mayoría ocupara el poder, pero al mismo tiempo esa lucha fortaleció esta confianza en una salida revolucionaria, porque se pensaba que los militares jamás iban a tolerar una salida legal. Incluso hubo sorpresa con el retorno de Perón. No porque la gente no pensara que Perón quería volver, sino porque de algún modo se pensaba que era difícil que eso fuera permitido. Que no era posible, ¿no? Claro. Que no era posible. En el libro de alguno de ustedes dos se cita esto. A ver, ahora no me voy a acordar. La idea de quién era, que decía, Perón está muy bien como figura. No, yo ¿Vos cito, sos quien lo citás? creo que te referís a eso, sí. A ver. Un diálogo con un militante de la JP que cuando ya empezábamos, porque ahí yo también estaba en la historia, empezamos a tener dificultades y enfrentamientos con Perón, decía, qué lástima, el viejo podía haber sido un líder histórico y eligió volver para gobernar, ¿no? Ahí se complicó la cosa porque quiere volver. En cambio, ellos luchaban realmente para que volviera, ¿no? Sí, pero hay una cosa que yo... Eduardo siempre expresó un centroizquierda muy racional, que no era el que en ese momento imperaba. Vos siempre fuiste una pluma, ustedes participaban de una idea de revolución madura o medular y pasaban al lado de esto la violencia sin ideas, que fue lo que imperó, ¿o no? Sí, yo creo que en algún momento efectivamente hubo un predominio de concepciones de la violencia un tanto despolitizadas, ¿no? Lo que lleva, por ejemplo, a la crítica que va a hacer Walsh a los montoneros en el 76, la crítica al militarismo, la necesidad de reponer a la política en el lugar central que tiene que tener en toda propuesta, aunque sea una propuesta revolucionaria. Pasa que en la euforia del 73, 74, esas cosas no se veían todavía muy claramente, ¿no? Sí, creo que no se veían claramente. De todas maneras, vos sos muy duro y tal vez comparta esto, Josami, con los líderes de montoneros, como puede ser Firmenich, etcétera, por llevar a la muerte a tanto sobrevivientes, chico. así como Satinsky, Mendizábal, Abeger, eran para mí de Gregorio no solo mis amigos, eran tipos a los que respeté y admiré siempre. De los sobrevivientes tengo otra idea, punto. No. ¿Compartís esa idea de los Mira, sobrevivientes? yo tengo una visión crítica. No he caído nunca en la demonización No, en eso tampoco. de ¿no? Firmenich, incluso algunos que dicen que se preguntan si realmente era un dirigente montonero o si no estaba trabajando para otros sectores, porque me parece que O de todas Galimberti esas explicaciones, bueno, Galimberti es un personaje más complicado, ¿no? Como lo reveló su historia posterior, por otro lado. Bueno, por eso. Pero en Es el caso de interesantísima la biografía de Firmenich Galimberti. y del resto de los dirigentes, yo tengo una postura crítica que se hace más crítica todavía a partir de la llamada contraofensiva, es decir, en el año 78-79, que me parece que fue una decisión disparatada, ¿no? Nos vamos a ir a un pequeño corte y seguimos otro bloque, si les parece. Ya volvemos. Bueno, a mí me llamó, les comentaba recién en el corte, el libro de Julio Bárbaro. Yo le decía a Julio, está un poco escrito como pensando en voz alta, ¿no? Sin filtro, porque dice cosas realmente muy polémicas, muy fuertes, que no estamos muy acostumbrados. El libro de Eduardo Josami es más un ensayo académico, inclusive trata un montón de temas muy interesantes que seguramente no nos va a dar el tiempo y acá, como es la relación de los intelectuales con el peronismo en sus distintas etapas. Por ahí otro día podemos hablar más a fondo de eso, porque me parece un tema importantísimo. Pero Julio Bárbaro dice, por ejemplo, cosas como
que por temor, y creo que acá hay un punto clave, por temor a caer en la teoría de los dos demonios, no se ha hecho una crítica de los movimientos armados de los 70. Yo recuerdo cuando Eduardo Josami sacó su biografía excelente sobre Rodolfo Walsh, hablamos un poco de eso, lo esboza también en el libro, ¿no es cierto? Este temor a equiparar por ahí ha impedido que se haga una crítica o una autocrítica de tantas cosas de esa época. Además el dolor, porque el hecho de todas las vidas que se entregaron en esa etapa nos limitaba mucho. Necesitas distancia para que ese dolor sedimente y poder, a partir de eso, discutir si estuvieron o no cerca de tomar el poder. O sea, toda esa entrega tenía lógica real o lógica ideológica. Claro, decís que no hubo nunca una posibilidad real de que eso realmente se convirtiera en un proyecto de poder, dice Bárbaro, ¿no? Sí, yo pienso que a partir del 75 va quedando claro, o mejor dicho, se lo ve hoy, que estaba claro que los movimientos insurgentes, digamos, no tenían ninguna posibilidad de derrotar a las Fuerzas Armadas, eso está claro. Lo que creo que esto hay que verlo, no para justificarlo, sino para entenderlo, como una consecuencia del proceso del 72-73, que fue un proceso de una movilización popular importantísima. Y es curioso porque esto está un poco olvidado. En general la discusión se hace sobre el comportamiento de las organizaciones armadas, obviamente, bueno, lo que ocurrió con la dictadura, las víctimas de la represión, pero nos olvidamos que todo eso tiene un antecedente que, claro, generalmente lo que no se termina en victoria muchas veces se tiende a olvidarlo o a negarlo, ¿no? Entonces la historia argentina queda sin explicaciones. ¿Y de dónde surge esta violencia? Por un lado, bueno, de 18 años de proscripción del peronismo y muchas dictaduras militares, pero por otro lado de una respuesta popular que fue formidable. Acordémonos que en 1972, poco antes de que viniera Perón, hubo tantos movimientos populares importantes como ciudades de alguna importancia había en la Argentina. Se hablaba del Cordobazo, el Rosariazo, el Rocazo, el Tucumanazo. Y los grupos. Yo estuve casi un mes en Trelew, porque el 11 de marzo salimos diputados y hasta el 25 de mayo no asumíamos. Entonces nos designaron a 5 a ir a Trelew. Y en Trelew estaban los presos más duros, con lo cual vos conocías la cantidad enorme de grupos que había, FAL América en Arma, el grupo Gardel, había grupúsculos de 10 o que, vos de eso sabés más que yo. Digo, era una historia donde habían florecido 1000 flores, ¿no? En el pueblo y en los militantes. ¿Qué pasa a partir del golpe del 76? Vos estuviste preso durante toda la dictadura prácticamente. Sí. ¿Cuántos años te comiste? 8. 8 años. Julio Bárbaro se exilió en Madrid, después España. fui a Francia. Pero no tuviste una persecución tan directa. Bueno, no habías participado. Me secuestraron después, cuando volví. Sí, eso es un episodio interesante también para verlo. Estaba cerca de Sadia en ese momento. Estaba cerca de Sadia. Ahí sí. habla Julio en el libro del acercamiento de Sadia con los montoneros. 83, ¿no? En 81, no. 81. Me secuestran en 81. Nunca se entendió bien qué fue eso. ¿Sí? No, sí. Además lo sacó Juvenal en un libro. Era Gordon el que me había llevado. Gordon. Era todo. Sí. Aníbal Lo que Gordon. pasa es que Patricio Kelly me decían, decí que... Yo no quería ni verlo a Patricio Kelly, en paz descanse, digo, pero era Gordon el que me había llevado. Era en un momento, al principio del alfonsinismo, donde el poder real de la democracia, yo era diputado de nuevo, era muy débil. No nos absolutamente olvidemos de eso. débil. Sí, bueno, esa democracia débil, y acá hay otro punto que podemos discutir, Julio Bárbaro justifica desde ahí o comprende desde ahí las leyes de punto final y obediencia de vida y más todavía también los indultos de Carlos Menem. Bueno, eso es Los un punto. indultos ya Yo querría pongo... claro, que lo expliques en los un poquito más. indultos me pongo, yo banco al Menem que se enfrenta con los milicos y los para y los detiene. Digo, yo en los indultos lo que planteo es si su poder da solo para eso o su poder da para más. Y creo que en Menem, y en esto sí vamos a coincidir, en Menem el indulto era la definición ideológica de que para él los milicos y los represores y los reprimidos eran iguales. Y eso sí no lo acepto. Digo, ese hecho es el que él conlleva a llevar al indulto. Eso sería la teoría de los dos demonios. Exacto, nuevamente. no, ahí sí, Claro. él la tiene clara, él es eso. Ajá.
Bueno, Entonces, eso también no fue la coincidió. teoría de los dos demonios el juicio a las juntas, porque el juicio que a mí me parece importantísimo, obviamente, pero Igual no le nos olvidemos reconoces valor, supongo, exactamente, bueno. que en el mismo decreto donde se resuelve el enjuiciamiento de los comandantes, se resuelve también enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras. Ahora, uno puede entender, en última instancia, todo es posible entender, por qué se dictó la obediencia debida y el punto final. Mirá, lo que sentado pasa acá, que Alfonsín lo explicó cuando sacó su libro de memorias. Me acuerdo que él decía, usted se piensa que yo quería sacar eso, no, yo no quería. bueno, lo que pasa es que la política plantea a veces situaciones muy ingratas, donde no se puede quedar bien fácilmente. Es decir, era difícil resistir a esa presión, pero las consecuencias de no haber resistido esa presión en 1986-87 las pagamos con muchos años de retroceso en materia política y de derechos humanos, y las pagó el mismo Alfonsín, que a partir de ese momento entró una picada en su gobierno. Claro que es lo decir, pagó políticamente, sí pienso que lo pagó. Sí, eso y el Pacto de Olivo, que no tiene que ver con eso, pero también tiene que ver También con... lo pagó. Eso fue lo que más pagó También para lo mí. pagó. ¿no? Bueno, pero ya estaba fuera del gobierno. Ya estaba fuera. Es decir, no nos olvidemos que el Alfonsín del juicio a las juntas era un dirigente que la sociedad, incluso muchos sectores que no lo habían votado, tenían grandes expectativas. Yo creo que la obediencia debida y el punto final fueron la demostración de la impotencia de un gobierno que no iba a poder cumplir su compromiso, ¿no? La impotencia de un gobierno y de un sistema político, ¿no? Porque la democracia corría peligros serios en ese momento. Sí, ¿qué decís lo que iba a hacer? No, me parece que el libro de Eduardo, varias cosas que están pasando. En la misma Operación Traviata, aunque es otra discusión, están, tema Rucci. claro, pero tratan de ponerle a esa década la mirada necesaria para poder saltar hacia adelante, que todavía no está puesta, ¿no? Es necesario revisarla, me parece. Las posturas de hoy de los dos son muy distintas. Eduardo Josami apoya a Carta Abierta, ¿no es Sí, cierto? soy integrante de Carta Es Abierta. integrante de Carta No Abierta. digo notorio porque ahí se supone que es un espacio Pluralista y abierto. Son muchos, pero por lo sos menos integrante soy importante activo, de Carta Abierta. Y Julio, vos no has leído todavía el libro, pero es muy duro con Carta Abierta en el libro. No, duro no. Digo Y también que, duro con el gobierno. Digo, con el yo fui kirchnerismo. amigo de Kirchner, asumí en la primera quincena llevé a Beatriz Arlo y a Tulio Perindongui a comer con Néstor y Cristina Kirchner. Creí en esa sociedad del abrazo Perón-Balbín y del debate, pero con respeto al otro, y ganaron los duros. Y me tengo que ligar broncas, odios, amigos que ahora son enemigos. Toda una cosa que no nos lleva al éxito del campo nacional. Nos lleva, para mi gusto, a un retroceso de lo nacional y popular y una derechización de la sociedad. Si esto es el progresismo, lo que viene es conservador. Yo esto lo firmo. Bueno, el problema es que si esto es progresismo y lo que viene es conservador, con todos los reparos que se pueden hacer, que yo también tengo los míos, Apoyas esto. ¿por qué no apoyamos al progresismo? No, porque me parece que está... frente a la ofensiva conservadora. En realidad, toda la postura de Carta Abierta se resume en esto. Esta imagen de un grupo de intelectuales y funcionarios kirchneristas. Pero son críticos también, han venido acá y hemos conversado y son críticos. Bueno, vos has discutido con algunos de ellos no hace mucho aquí. Sí. Carta Abierta señala limitaciones, carencias, asignaturas pendientes, cosas que no nos gustan, pero lo que no tenemos duda es que desde el 2003 en adelante hubo un proceso de avance en la política argentina y que este proceso hoy se ve amenazado por una ofensiva conservadora. Pero una pérdida de votos, que no es ofensiva conservadora, son errores del gobierno. Puede ser. Eso es lo que yo marco y me parece que... Pero ¿por qué hoy no plantearnos cómo hacemos para detener este proceso que parece que se viene de fortalecimiento de las posiciones conservadoras? Vos lo acabas de decir, frente a esto, si esto es derrotado, gana la derecha. Bueno, yo creo que tenemos que juntarnos para evitar que vuelva a la derecha. Yo, si el gobierno trata de ir hacia adelante, voy y lo apoyo. Si me dice que los caprichos son revolucionarios, me pongo en contra y me voy a mi casa. Vos fuiste funcionario de Menem, fuiste funcionario en un año de y medio. Néstor Kirchner. No, yo con Menem digo es mi enemigo. Con Néstor Kirchner tengo diferencias distintas. ¿Es tu enemigo? Sí. Fue Menem secretario era de traición a la Cultura, patria. me acuerdo. Un año y medio. Duré Sí. menos que nadie. Pero en eso no. Menem es el mal para mí. Y creo que Kirchner es alguien con el que tengo diferencias políticas, nada más. ¿Te fuiste del Confer de todas Pero maneras? me fui amistosamente con él y con Cristina. Son gente que son amigos de toda la vida. Hoy no estoy de acuerdo.
Señores, me tengo que ir al corte. Daban los 2 libros para mucho más, pero si a usted le interesa todo esto, acá los tengo. Dilemas del peronismo de Eduardo Josami y Juicio a los 70 de Julio Bárbaro. Muchísimas gracias a los 2 por haber venido. Y otro día vamos a tratar de hablar del tema de los intelectuales y el poder y el peronismo concretamente en este caso. Ya volvemos, gracias.